En otras palabras, se siente muy complacido de contar en el día de hoy con Gustavo Casanova Pichardo, médico, abogado, profesor universitario, imparte la cátedra de Historia de las Ideas Políticas y además un dominicano preocupado por la suerte de la nación, que ha participado en muchos movimientos y luchas sociales y patrióticas. Lo hemos invitado a analizar un tema de importante, de relevancia innegable para la nación y para la sociedad dominicana, el desarrollo de la conciencia nacional dominicana, un tema en el que él se ha involucrado como estudioso, como interesado en la historia del pueblo dominicano. Gustavo, gracias por haber aceptado nuestra invitación a analizar este tema, el desarrollo de la conciencia nacional en República Dominicana. Y quisiéramos empezar con una pregunta de rigor. ¿Las naciones existen? Porque, y la pregunta es pertinente porque estamos viviendo tiempos donde se afirma toda una corriente ideológica que sostiene que la nación es una construcción histórica, ideológica, y que ya le llegó su momento, su cuarto de hora, que ya va a ser superada y sustituida por una nueva forma, en este caso un sistema de identidad global. Hay quienes sostienen lo contrario, que las naciones han demostrado a lo largo de la historia, incluso antes de la etapa de desarrollo capitalista, que las naciones están ahí, que tienen raíces muy profundas, que tienen que ver mucho con la naturaleza humana, con la condición gregaria de los seres humanos, que asume formas diferentes, pero una de las más evolucionadas es la nación. En tu opinión, tú como estudioso del tema, como profesor de Historia de las Ideas Políticas, ¿las naciones existen? Bueno, pues primeramente, muchas gracias por esta invitación y agradeciendo al público que tan atentamente sigue este programa En otras palabras. Te doy el agradecimiento por la presencia en este programa que prestigia a quien venga. En primer lugar, tenemos que ver que el surgimiento de las naciones está en la esencia misma del ser humano y lo plantea tan formidablemente este libro que yo quise traer conmigo, que es el de Yuval Noah Harari, que habla de dioses, los sapiens, de animales a dioses, que yo sé que tú lo recomiendas. Sí, yo lo leí, muy interesante. Una breve historia de la humanidad. Sí. Y ahí él plantea muy bien la idealización de los grupos humanos en etapas muy primitivas, como con la idea se diferenciaron de los demás primates y desarrollaron las primitivas sociedades en las que hace comparaciones incluso con grupos de simios, etcétera, etcétera. Todo comienza a surgir en la idea del hombre. Cuando el hombre en sí dice, le da valor a una papeleta, ¿no verdad? Sustancialmente, ¿podemos comer el dinero? No, no lo podemos comer. Sustancialmente, ¿podemos con papeletas y monedas hacer una casa? No. Sin embargo, hay una idea que se vuelve colectiva, que todos asumimos como cierta, cosa que los demás primates y animales más avanzados no han podido llegar a generalizar. Sin embargo, el humano ha montado toda su existencia, toda su organización social, cultural, política, económica, precisamente en base a la creación de algo ficticio, que tiene solo valor porque la humanidad se la da. Y la nación es el mejor ejemplo y el último ejemplo en que se fragua todo eso. Y desde que nosotros comenzamos a ver el espíritu de las leyes de Montesquieu, sí, comenzamos a ver la aparición de surgimiento de ideas como la de Rousseau, cuando plantea el contrato social. Ya automáticamente ahí nosotros estamos viendo la construcción de la solidez de una civilización, cosa que no fue nueva en el siglo XVII, XVIII, no.
En la antigüedad ya... Sino ya los griegos. Aristóteles decía que el ser humano era un animal político. Político, correcto. Son politicón. Y entonces nosotros estamos hablando de que esa característica del humano de ser gregario implica la creación de esos, que si ustedes quieren no lo usemos el término de nacionalismo ni nación, pongámosle regionalismos, pero algo que une al grupo, que une a la pandilla, en principio pandillas de 50, ¿no? 30 monos, pero que hoy día une entornos que, claro, la globalización de los medios... Homínidos. Homínidos, sí. Si queremos, no vamos a tener más respeto. Pero nosotros vemos como quizás la cobertura de los medios de comunicación, el haber asumido el inglés casi como un idioma universal, todo eso pues da una sensación de que, bueno, que el planeta es una sola comunidad ya. Entonces empieza a crearse esa construcción, esa idea de que es o no es posible la nación. Pero yo creo que la nación todavía, el concepto de nación le queda mucho todavía de existencia. Creo que no se va a disolver porque siempre habrá diferencias que la van a establecer los climas, que la va a establecer la economía, que la va a establecer el pensamiento mismo de asumir las cosas. El concepto de que aunque te voy a dar un ejemplo individual, el concepto colectivo, y te voy a dar el ejemplo individual, de los que miran un vaso a medio llenar y dicen está medio vacío, y otros que van a ver eso mismo y van a decir está medio lleno. Esa misma diferencia de pensamiento, esa gran diversidad que tiene el ser humano, va a impedir que se homogeneice hasta que desaparezcan esas diferencias nacionales. Hay un tema también de relevancia cuando analizamos el tema de la existencia de la nación, el desarrollo de la conciencia nacional. En la visión de algunos, realmente solo los individuos tienen conciencia. Sin embargo, uno que ha estudiado este tema con cierta profundidad sabe que los seres humanos somos seres históricos. Y somos seres sociales, pero somos seres históricos. Nos vamos construyendo en el tiempo. Y por tanto, en nosotros aquí en el presente, también tenemos el pasado, en la forma del legado de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que nos fueron transmitiendo visiones, valores, historias, tradiciones, y eso está presente, es el pasado, pero está presente, y es precisamente la materia prima que usamos para proyectar nuestro futuro, porque como seres históricos, los seres humanos buscamos en el pasado las claves para entender nuestro presente y para proyectar nuestro futuro. Pero eso, como tú bien apuntas, no se hace de manera aislada. Los individuos tienen psicología, pero esa psicología de cada uno tiene una dimensión social. ¿Hasta dónde llega esa dimensión social? La nación tiene capacidad de concebirse, de sentirse, aunque sea en algunos momentos, de autopercibirse como una realidad consciente. Mira, tan interesante la pregunta. Y permite quizás tirar la bola hasta fuera del campo. Porque mira, es tan cierto lo que tú acabas de decir, que hay una conciencia del ser humano y de los imperios y los que han tenido poder de borrar el pasado de los pueblos. Por eso mismo que tú acabas de decir. Fíjate qué influencia tiene la historia, o sea, el pasado, para construir el presente y proyectar el futuro. ¿Qué hizo Roma cuando venció a Cartago? Destruyó, piedra sobre piedra no quedó en las ciudades cartaginenses, después que derrotó a Aníbal, etc. O sea que nosotros vemos como una de las
actitudes de los pueblos vencedores es destruir el pasado histórico de los pueblos vencidos, imponerle otras culturas o dejarlos sencillamente en la inopia, en el limbo. Pero el concepto... Es que la colonización y el colonialismo empiezan por la toma de la conciencia de los colonizados. Correcto. Tanto es así que Carl Jung, precisamente, llega a plantear algo que estaba planteado en el esoterismo. Por eso te digo que esto se sale hasta de la política, si uno quiere. Porque en el esoterismo considera incluso que el planeta como tal tiene un alma y una vida. Tiene alma y vida. Las sociedades y las naciones tengan alma y vida y se crea un egregor alrededor de lo que llamaríamos una bandera, un escudo, un himno, un egregor, algo que tiene una fuerza mística más allá de la fuerza visible. Jung plantea el sentido colectivo del grupo social, fruto de experimentos. O sea, dice, todos los mamíferos, todas las garzas, por ejemplo, están todas comunicadas como por un internet. Era mucho más difícil de entender en aquella época, pero hoy día decimos todas están conectadas en la misma onda de internet. Bueno, eso se ve en el vuelo de ciertas aves que vuelan en formación. Hay uno que encabeza y mantiene parece la un avión. formación. Sí, así, pero es un ejemplo clásico de que en un lago en Austria, precisamente se vio, él iba a pescar y tiraba una migaja de pan para traer los peces, ¿no? Cerca del anzuelo. Entonces, y ponía una migaja de pan en el anzuelo. Entonces, observó en un momento dado que otras garzas, pelícanos y demás comenzaron a usar los pedacitos de pan que él había desechado y lo colocaban, yo vi un fílmico de eso, un documental, la colocaban y se quedaban esperando que el pez viniera. O sea, un grupo de aves aprendió a pescar. Pero lo curioso fue de que casi todas las aves del entorno, en principio, asumieron esa conducta, como si hubiera habido una comunicación, que es lo que llaman... Hay una inteligencia colectiva. Una inteligencia colectiva. Entonces, eso mismo es aplicable para las naciones. Total, si es válido para animales así, pues es válido también para las sociedades. Hay un concepto. Y se llega más en ese pensamiento. Hay quienes dicen que cuando tú agrupas humanos, generalmente las más bajas tendencias son las que dominan el grupo, que no son los conceptos más elevados, más espirituales. Y se ha usado, los esoteristas han usado ese concepto como en el caso de Jesucristo, cuando crucifica, y por eso Jesús decía, no crean en las masas, porque en las masas, al final de cuentas, lo que se impone es el rigor más dañino y más bajo. Sin embargo... Es lo mismo por lo que linchan gente. Pero sin embargo, porque hay contextos que te pueden determinar esa conducta, sin embargo, se ha podido probar también que las masas tienen un instinto, tienen una inteligencia natural, tienen una idiosincrasia y que precisamente la función del liderazgo, porque siempre hay una relación masa-liderazgo, está precisamente en identificar esas potencialidades que están en las masas, estimularlas, porque el ser humano tiene luces y sombras, tiene capacidad de ser muy virtuoso y de hacer mucho bien, y también puede ser muy destructivo y hacer mucho mal. El papel del liderazgo precisamente está en identificar el momento. En los momentos, en las diferentes situaciones. ¿Lo hizo Lenin? Bueno, lo hizo Churchill. En medio de un gran abatimiento de toda Europa, él apeló ¿a quién? Al pueblo inglés y su historia, sus tradiciones, sus mejores condiciones. Incluso construyó una visión del pueblo inglés con la que el pueblo inglés se identificó. Y luchó por esa visión, porque usó la palabra, usó los valores, usó la inspiración. El mismo Hitler hizo eso con Alemania. Entonces, eso es bueno que lo analicemos, porque hay una idiosincrasia de los pueblos, de las naciones. Entonces vamos a analizar esos temas en el segmento que viene. Vamos a hacer un alto en este momento.
Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con este programa, en otras palabras, donde analizamos el desarrollo de la conciencia nacional en República Dominicana, en el primer segmento estuvimos hablando, conceptualizando acerca de la nación, la conciencia, la existencia de una conciencia colectiva, la relación de la conciencia de los individuos con la conciencia de las masas, el papel del liderazgo. Hay una idiosincrasia en los pueblos. Y si nos vamos a un pasado todavía más antiguo, más remoto, nos damos cuenta de que la humanidad está conformada por muchos pueblos diversos que tienen, a partir de sus historias, su conciencia desarrollada en un sentido o en otro, a partir de sus vivencias personales. Y si se quiere, si uno busca incluso en los libros sagrados, pero en este caso nosotros que somos de la tradición judeocristiana nos damos cuenta de que la diversidad de naciones es algo querido por Dios, parte de la condición humana. Cuando se ve el intento de unificar el mundo y el esfuerzo de la construcción de la Torre de Babel, es un mito sobre la unificación del mundo. Eso termina en un gran fracaso, porque ese esfuerzo colectivo de llegar al cielo con una torre termina derrumbado y luego viene una confusión de lenguas. Pero volvemos al tema de la diversidad de los pueblos, de la idiosincrasia de la gente. ¿Por qué es tan fácil que un dominicano ve a otro dominicano y sin hablar lo identifica? A mí me pasa, ¿no? Sí, me sí, imagino ya, a ti sí, que a mí te ha también, pasado. claro. Cuando tú viajas al exterior, en cualquier aeropuerto te encuentras con alguien y un solo gesto En las calles. te permite, no, este es dominicano. Sí. No tiene que tener una bandera. No. Sencillamente un gesto o una palabra. Entonces, explícanos, hay una idiosincrasia de los pueblos. Y en este caso vamos a empezar a analizar la idiosincrasia del pueblo dominicano. No, es real, definitivamente algo consustancial de todos los pueblos, ¿no? Algo que nos identifica, que nos hace sentir ser y pertenecer a una misma cosa. Está dentro de ese ideal, de esa ficción que en principio yo quise esbozar, traté de esbozar. Que más que ficción es una construcción colectiva. Es una construcción colectiva, Sí. definitivamente. Imaginada, una imaginación Sí. del conjunto. Porque la palabra ficción tiende a pensar que es irreal, Sí. pero digo que está en el mundo de lo Sí, abstracto. sí. Pero indudablemente esa identificación, esas cosas que nos unen, como por ejemplo el merengue. El merengue es algo que nos une. Es más, tú sabes en un avión, cuando aterriza, cuántos dominicanos hay por las personas que aplauden. El solo hecho de que el avión aterrizó, tocó tierra, es un avión de dominicanos si el grupo aplaude. Pero se está contagiando Se está ya. contagiando porque la globalización, ¿no? Sí. Es cierto, es muy diferente a cuando yo usaba un avión hace 20 o 25 años atrás. Ahora ya yo vi expresión en Europa que yo me quedé sorprendido. Pero eso es sobre todo si el vuelo es complicado. Entonces, al final, aplauden al piloto. Hay que aplaudir obligado, ¿no? Ahí sí. Entonces, porque es una liberación de la emoción, Sí, de la emoción. de la tensión en sí. Pero nosotros tenemos, y eso es lo que a mí más me preocupa,
Y qué bueno que tu pregunta viene en ese sentido, que hemos pasado a la parte de la identidad propia, ¿no? Nacional, y hemos dejado el contexto universal, mundial. Y es porque yo siento de que definitivamente esos conceptos de la dominicanidad están siendo vilmente atacados, alevosamente atacados, como si hubiera un plan orquestado. El hecho de degenerar la música nacional dominicana, el hecho de que la Comisión de Espectáculo Público no tenga una visión, de que los gobiernos no tengan una visión en este sentido, o sea, el Estado, para defender la dominicanidad. El hecho de que nosotros veamos, por ejemplo, en un estadio Quisqueya, que un individuo en pantaloncillo se lance, como pasó hace 3 años atrás, con una capa como si fuera Superman o Batman en la espalda con la bandera dominicana para correr por el estadio, y que cuando lo captura la policía y lo sube en el vehículo, dice, bueno, ¿y qué lo hice? Ahora búsquenme mi cuarto. O sea que ahí mismo él dijo que le habían pagado. Pero observa esto, Gustavo. El merengue, por ejemplo, que es un signo de identidad dominicana. También deteriorado. Y proyectado al mundo. Está de capa una caída. Marca país. Está de capa caída. Me decía un mutuo amigo, figura destacada de la línea noroeste, Germán Pérez, que ya en la mayoría de los centros de diversión de la línea no se toca merengue liniero, ni merengue típico, que hay como un derrumbe de ese signo de identidad. Pero cuando uno profundiza y habla con los que manejan esto, se da cuenta de que hay un componente de corrupción, porque la payola ha jugado un papel importante de pagar en el desplazamiento del merengue. Y al crearse una asociación de DJ, que son los que también ponen a bailar a la gente, hay también un componente mercurial. Y entonces el Estado está ausente. Eso es. Pero quizás no sea como resultado de una deliberación, sino por la interacción natural de estructuras donde opera mucho el sentido mercurial, y por tanto hay un espacio de corrupción, un Estado debilitado que no ve, por ejemplo, cómo el merengue debe ser un factor de cohesión nacional, y no le interesa porque sencillamente se está trabajando en una internacionalización o globalización de la República Dominicana. Es así, y por eso es que yo me quejo, precisamente, y me preocupa, el hecho de que precisamente el Estado no está asumiendo el rol y la importancia que eso tiene. Fíjate cómo en los aeropuertos nuestros, creo que todavía se conserva grupos de merengue típico que reciben a los recién llegados que bajan de los aviones en la rampa. Al entrar, hay lugares en que eso se mantiene, no sé si en todos los aeropuertos. Como el merengue típico ahí, y es el Estado el que tiene que premiar esas cosas. No premiar un palito de coco, no pagar una payola, para que veamos a veces de dónde vienen esos pagos de payola, para difundir a palito de coco, que no es la identidad nacional dominicana. O sea, ese grave daño que se le está haciendo a la conciencia del dominicano, de su imagen, porque quizás no hemos dicho esto, que pudimos haberlo dicho al principio. La conciencia nacional dominicana viene siendo casi una autopsia, porque la autopsia es verse a sí mismo. En griego, la idea de la autopsia es verse a sí mismo en el cuerpo de un cadáver abierto. Entonces, en esa identificación del dominicano de sí mismo, ¿verdad? Cuando eso comienza a ser agredido, una cosa sencillísima, la bandera dominicana. Yo tengo 15 años, 10 años viendo que toda la bandera dominicana de venta, los cuadros son negro y rojo, de tan oscuro el azul. No es el azul. Lo han ido aclarando. No es el azul oscuro. No, es el ultramar. Ultramar, pero sí, lo han llegado a poner negro prácticamente. Después cuando ganó Leonel Fernández era como morado. Cosas que pasan. Pero ha tomado últimamente el matiz que le corresponde a la nacionalidad dominicana, porque ha habido un resurgimiento y una defensa de esos valores. Vámonos un poco a la historia.
En la historia dominicana se reputa que la primera expresión, testimonio de una conciencia nacional es un episodio que ocurre cuando se anuncia la anexión de la parte oriental de la isla. La entrega, yo diría. La entrega en el Tratado de Basilea, porque en 1795 España firma con Francia un acuerdo y cede la parte oriental. Cuando llega la noticia aquí, se reputa que hay una señora que la noticia le produce una emoción tan fuerte y tan negativa que le provoca un infarto fulminante y muere hablando de patria mía. A partir de ahí... hay muchos que consideran que ese es el hito. Sí, que es el episodio social que marca, bueno, la primera manifestación registrada de un sentimiento nacional que provoca la muerte. O sea, sí, la muerte de una señora sí, que se siente agraviada por la decisión de España de entregar la parte oriental de la... Curiosamente, una de las partes que se recupera España es la que está ahora queriéndose independizar, la de Cataluña. Cataluña, sí, precisamente. O sea, España pagó a Cataluña con nosotros, que los catalanos debían pensar que España ha pagado por ellos varias veces. Pero a mí me interesa más desde el punto, digo, lo que tú dices es cierto, se expresa ahí de que ya existe. Pero a mí me parece que el sentimiento nacional criollo empieza en la batalla de Limonada. Vamos a hacer un alto y en el próximo segmento vamos a hablar de esas raíces históricas del sentimiento nacional, del criollo, porque previo a la conciencia nacional se desarrolló la conciencia de una dominicanidad criolla, porque este país es singular, tiene sus características. Vamos a analizar esas características. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con el desarrollo de este programa sobre la conciencia nacional, el desarrollo de la conciencia nacional dominicana, con el doctor Gustavo Casanova Pichardo. Quisiéramos, Gustavo, en el segmento anterior quedó planteado el tema de las raíces. Cuando, antes de la anexión a la entrega de la parte oriental a Francia, en el Tratado de Basilea, y ese episodio que se relata de la señora que muere fulminada por la noticia de la anexión, de la entrega, tú referías que ya había un sentimiento de la comunidad criolla. ¿Cómo se fue formando ese sentimiento? ¿Y cuál es la característica de esa comunidad criolla? Porque eso es bueno que se entienda.
con relación a lo que fue el desarrollo de todo el continente sudamericano y las otras colonias, aquí se dio un caso atípico y por eso maestros pensadores como Juan Bosch habla de la arritmia histórica de República Dominicana. Vamos a oír tu parecer sobre esto. La ruptura, ¿no? Tenemos que entender que la ruptura de los que nacen fuera de la metrópoli, del imperio, el que sea, español, portugués, lo que sea, indudablemente le desvincula. Es lo que nos está pasando con la tercera y segunda generaciones de dominicanos que se han ido a Nueva York, que han ido a New York, y ya los nietos pues no piensan ni tienen ningún amor por esta patria, ni han venido ni les interesa venir, jamás. Entonces, esa desvinculación pues también con más razón ocurrió en esa época, porque para ir a España se necesitaba un barco que tomaba 2 o 3 meses para llegar a España y para volver, no era una cosa sencilla. Era una empresa además arriesgada y costosa. Entonces esa desvinculación se fue acrecentando en la República. Y comenzamos a tener el problema de la incursión, llegada o invasión de lo que se llamaron bucaneros y filibusteros, comenzaron a establecerse en la parte oeste de la isla. Y los ingleses primero. Y los ingleses también, porque los ingleses no los podemos sacar, siempre estaban en todas las cosas, en todas partes del mundo, porque tenían las naves y la flota más grande. La armada inglesa cubría el mundo entero, hasta la India y Australia. Entonces, nosotros tenemos aquí que el enfrentar eso con las cincuentenas y acciones para... La cincuentena era una unidad militar. Unidad militar para meterla en el monte, en la zona oeste, en lo que después un día sería Haití, ¿verdad? Porque uno no puede decir en Haití, no era Haití. Eso crea confusión y le hace pensar a los haitianos y a los dominicanos de que Haití existía, Haití no existía como república. Entonces, esos grupos que iban y asediaban a esos establecimientos de bucaneros holandeses, filibusteros, había muchos holandeses, los que más en principio estaban, después los franceses, ingleses, hubo de todo ahí porque era un lugar que se prestaba para todo, ¿verdad? Entonces, franceses bretones. Sí, específicamente, que era lo que tenían contacto más con los vikingos, sí, y habían sido víctimas de todo ese asedio de los vikingos cruzando el Canal de la Mancha y bueno. Entonces, nosotros vemos ahí que ya comienza el que sale a enfrentar a eso. No es el español clásico que ha venido de Sevilla, de Castilla, ni de Aragón, sino que es el que ha nacido aquí, incluso ya de personas que han nacido acá, o sea, nietos, segunda, tercera generación, que tienen un criterio de defender su terruño, no a España, que es lo que le sucede a la doña, que murió en el infarto cuando el Tratado de Basilea. Entonces, estamos viendo que se creó otro concepto ya, tan aplatanado como dice. Sí. Entonces, eso es característico de los propios, de todos los imperios. Entonces, tú hablabas de la batalla de Limonade. La batalla de Limonade porque fue un triunfo de los criollos, indudablemente. Y mientras se perdía en el continente europeo, mientras España perdía de Francia en el continente europeo, aquí nosotros logramos el éxito. Pero observa el detalle, esa batalla, para que veamos el papel del pasado. Esa batalla se libra el 21 de enero. 21 de enero. Y se celebraba ya en la parte oriental de la isla el culto a la Virgen de la Altagracia. Y las tropas que fueron a la batalla, la mayoría era del este, y llevaron la Virgen. La conmemoración de la aparición de la Virgen no era el 21 de enero. No. Pero como esa batalla se hizo contando con el acompañamiento de la Virgen de la Altagracia, bendición. Entonces empezó a celebrarse el Día de la Altagracia el 21 de enero, fecha de la batalla de la Limonade. Entonces, fíjense que es un símbolo de la dominicanidad, porque es un pueblo que tiene dos vírgenes, sí, como patronas. Trepa de la patria y dos vírgenes. Dos vírgenes patronas, la Virgen de la Mercedes y la Virgen de la Altagracia. La Virgen de la Altagracia es ya más criolla. Correcto.
más criolla, porque la primera, Definitivamente. vamos a decir que fue de los colonizadores, Sí, pero esta es ya de las comunidades criollas. sí. Entonces se cambia la fecha a la batalla. Y ese se convierte en un elemento a la larga, se olvida en el tiempo, pero es rememorando la batalla de la Limonada frente a los extranjeros de la parte occidental. Pero fíjate, para no perder oportunidad, cómo en esa, voy a usar la palabra ficción, ficción a través de esa creación de la imagen de las vírgenes, ¿no verdad? La Altagracia, la Mercedes, apoyando acciones militares y demás, como ese egregor creado alrededor de una figura para lograr un éxito en algo, es parte de la idiosincrasia del ser humano y en este caso de la dominicanidad. Eso nos lleva a un tema, porque las naciones no salen en un momento dado por un solo acto, sino que la son concreción. resultado de un proceso histórico, donde hay avance, donde hay retroceso, donde hay éxito, donde hay fracaso, donde se van produciendo convergencias de sectores. Hay muchos factores, como dice Federico Enrique Grateró en su obra Identidad persistente y mutante, de aglutinamiento de voluntades, de construcción colectiva. Y entonces viene el debate histórico, porque nos fuimos muy atrás, pero viene un debate histórico importante con relación a la construcción de la conciencia nacional y la construcción de la conciencia de la nacionalidad. Hay algunos historiadores que por mucho tiempo mantuvieron que la fecha que se debe celebrar es la fecha de la independencia efímera, porque fue el primer intento formal de independizarnos, que duró poco por lo que llaman la Primera República. La Primera República oficial, y yo particularmente la suscribo, es la del 27 de febrero. Okay. Pero lo de la independencia efímera, que vamos a decir fue la precursora de la independencia del 27 de febrero, algunos entienden que es una fecha que debe ser rescatada y levantada. Otros sostienen que el 27 de febrero, bueno, esa es la fecha de la independencia. Correcto. Pero hay una corriente revisionista que sostiene que no, que eso es la separación, que ahí todavía no había una conciencia nacional. Sostiene que entonces eso sucedió propiamente con la restauración de la República, donde ahí ya se afirma la independencia frente a la metrópoli histórica, no frente a los haitianos. A mí me gusta mucho la interpretación, porque me parece la más equilibrada, la más justa, de Pedro Enrique Ureña. Una nación como la nuestra va inteligiendo, va interiorizando la idea de la conciencia nacional a través de un proceso que tiene un periodo. Y no es a nosotros que nos ha pasado, le ha pasado a muchísimos pueblos. Entre la independencia efímera y la restauración, y podríamos ir un poco más allá, la fecha de la lucha contra el intento de Báez de anexar República Dominicana a los Estados Unidos. Tu valoración de esas tesis. A mí no me gusta la idea de la separación. Yo considero que es una independencia, porque si no, todas las independencias continentales de todos los pueblos respecto de la metrópoli, respecto de España, en Venezuela, en Colombia, México, todo eso, entonces deberíamos llamar la separación, sí. porque se separaron de la metrópoli. Entonces, no tiene sentido. Además, la separación implica un matrimonio, o sea, un consentimiento. Aquí se impuso, aquí nos regalaron. Como dicen la gente de las guaguas, te vendieron como pasajero a otra guagua y te pasaron para otro sitio. A nosotros nos vendieron. Nosotros, aquí no hubo un referéndum para decir, ¿ustedes quieren? No, aquí a nosotros nos entregaron, cójanse eso, y devuélvanos lo que perdimos en el continente europeo, en España, que Francia ha conquistado. O sea que nosotros fuimos vendidos. Y nosotros... Pero eso pasó
pero recordemos que ya en 1809 los criollos le ganan a Francia. Es bueno de recordar, porque en la historia haitiana se destaca la lucha de los haitianos y hay que reconocerlo contra el imperio francés, contra Napoleón. Pero el fin de la era de Francia en la isla de Santo Domingo no lo deciden los haitianos, son los dominicanos, los criollos dominicanos, los que ponen fin a ese dominio francés. Cuando queda la batalla de Palo Hincado. De Palo Hincado, Sí, que quedan los reductos franceses que tuvieron que salir prácticamente de Haití y venir a refugiarse aquí, uno en el norte y otro en el sur, ¿no? Sí. O sea, que la idea de separación implica como un matrimonio que no hubo, en primer lugar. Y segundo, si vamos a llamar separación esto de los nuevos amos, porque fue un traspaso de amos de España a Francia. Entonces, si vamos a hablar de esa como separación, todas las independencias continentales serían separaciones y deberían dejar de llamarse independencia. O sea que yo no estoy nada de acuerdo con el concepto de usar separación. Eso. Hay también una realidad. Ahí se anuncia, porque el documento del 16 de enero habla de separación, pero también habla de independencia. Cierto. Y la Constitución del 6 de noviembre constituye la República. Y esa República obtiene reconocimiento internacional, empezando por el Reino Unido, que es Inglaterra es el primer estado que reconoce a República Dominicana. Sí, pues va a apretarnos. Claro. Y entonces, muy atinado, nos reconoce. Es decir, que desde el punto de vista del derecho internacional, República Dominicana empieza propiamente el 27 de febrero de 1844. No, de eso no hay ninguna duda. Y eso es así. Y obviamente cualquier intento de poner eso en discusión es parte precisamente de lo que tú señalas. El nombre de restauración lo dice también muy claro. Lo que aconteció después es restaurar aquella independencia perdida. Se llama restauración de la independencia. No, de la independencia perdida. Y los restauradores todos reconocieron el esfuerzo de la primera Y cuidado república. Si algún día vamos a tener que decir, ojalá y Dios quiera que no, primera restauración. No sea cosa que haya que hacer una segunda. Bueno, esa va a ser la revolución de las revoluciones, la madre de las revoluciones nacionales, la madre de toda la bomba. Si llegare el momento. Ahora, que Dios nos libre. Una cuestión importante, ya que lo voy a plantear para el segmento final. Gustavo, la nación existe a través de lo que Ernest Gellner llama una educación en una alta cultura alfabetizada. No es posible que se construya nación y nacionalismo si la comunidad no se siente identificada a través de unos valores, de unos principios, de unos antecedentes que son compartidos, y todo eso a través de un proceso de educación. Entonces vamos a hablar en el segmento final de cómo esa conciencia colectiva se fortalece o se debilita en la medida en que la educación y los sistemas de comunicación juegan su papel para la formación de la conciencia colectiva. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras
que saben de nutrición. En el segmento final de este programa, en otras palabras, dedicado a analizar el desarrollo de la conciencia nacional en la República Dominicana, con el doctor Gustavo Casanova Pichardo. Gustavo, dejamos planteado un tema, que es un tema, vamos a decir, relevante, porque la conciencia colectiva necesita de ser transmitida de generación en generación, y ahí juegan un papel importante los sistemas educativos, la familia, la escuela, los medios de comunicación. En tu valoración, ¿cómo esos sistemas en diferentes momentos han fortalecido o debilitado esa conciencia nacional? ¿Y cuál es tu apreciación de lo que está pasando en el presente? Fíjate, antes, o sea, el pasado, era muy fácil resolver algunas de estas cuestiones, en el sentido de que con un matrimonio se arreglaba. Casábamos a Fernando de Aragón, de Castilla, ¿no? Y Isabel de Aragón, la casábamos y lográbamos la integración de un nuevo estado, ¿verdad? De una nueva nación, primigenia, ¿no? Casábamos a rey Enrique VIII con una de las princesas reinas de España, y teníamos por lo menos un acuerdo de unión de dos naciones que geográficamente no estaban unidas, pero se lograba como ese maridaje encarnado en dos personas. Sí, sí. Pero el de España es el mejor porque es en el mismo territorio. Sí, sí. Entonces, nosotros estamos frente a una situación que hoy día no se puede resolver así, casando la hija del presidente. Fernando de Aragón con Isabel de Castilla. Hoy día no se puede hacer más. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que hoy día dependemos de otras circunstancias que están incidiendo, que son los medios de comunicación, como tú bien apuntas. Medios de comunicación que, para aterrizar un poquito el tema, no dejarlo muy en lo intelectual, yo diría que es sumamente preocupante. Nosotros estamos viendo una República Dominicana con sus valores culturales, con todas sus esencias que le caracterizan, totalmente agredidas y bombardeadas. Estamos viendo cómo aquí se está induciendo el fútbol, por ejemplo, pero ¿por qué no el cricket? Que hasta menos costoso es. No, el fútbol, el que mismo juega en Haití los haitianos. No, pero el fútbol es un deporte mundial. No, está bien. Mundial y es el que más arrastra en el mundo entero. Estamos de acuerdo. Ahora, lo correcto es que si se va a fomentar, y lo digo yo porque fui jugador de fútbol, se haga como se tiene que hacer para que, así como tenemos la mayor cantidad de beisbolistas en grandes ligas y el béisbol es deporte nacional, el fútbol realmente juegue su papel. Yo veo como casi todos los días o de vez en cuando va un entrenador de fútbol a un restaurante, ¿no? Y va con tres jóvenes haitianos que él está preparando. Él está pago aquí para eso. ¿Tú ves? Pero es a 3 pupilos haitianos. Son 3 Luis Pies. Ya eso es otra cosa. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahí es que está el detalle. Pero no solamente es eso. Vemos cómo aquí se han pasado 3 o 4 años en las Fuerzas Armadas dándole creol a las Fuerzas Armadas Dominicanas, y podríamos decir que es importante. No, desde el punto de vista de la seguridad, si hay unas instituciones que tienen que saber creol, son las Fuerzas Armadas. Lo que no es aceptable es que, como han propuesto algunos, que las escuelas que las escuelas públicas, claro, cuando aquí no estamos hablando bien español, óyeme, aquí no estamos hablando bien español.
Sí. Porque los símbolos de identidad de una nación y la conciencia vienen con el idioma, con la historia compartida, correcto, con la cultura, sí, los rasgos más diversos, desde la cocina más, hasta la música. Ha habido un movimiento a nivel del Ministerio Superior de Educación en el que en las escuelas de Derecho se ha promovido eliminar el francés y poner el inglés. Cuando todavía muchos textos, porque yo conozco personas, bueno, Artañán Pérez Méndez, que acaba de morir, gente como esa, que buscaban libros recientes en Francia y los traducían. Yo conozco abogados, oficinas de abogados, que se dedican a traducir todavía los textos. No, hay una agresión a la tradición jurídica es parte de eso. De República Dominicana, la están eliminando. Correcto, porque es más fácil montar. Bueno, pues sería otro programa eso. Pero indudablemente está habiendo una agresión a todos sus valores, está como yo te dije, los ejemplos que te traje, no solamente estos nuevos que te estoy poniendo del fútbol, que la Guardia Dominicana maneje, y tú me dirías que es cuestión de seguridad, yo diría que hasta qué punto, porque si fuéramos a interceptar comunicaciones radiales, como hicieron en Japón, que, mira, que el agua, que Pearl Harbor, que se sabía por eso, pero aquí no estamos en esa situación, El mismo no, aquí tenemos un problema mayor, escúchame, en eso tiene 20 variantes. En eso tenemos un problema mayor porque se ha dejado crecer una presencia que desborda la capacidad del Estado Dominicano. Totalmente. Y ahora mismo tenemos más de 1,5 millones de nacionales haitianos, con tendencia a crecer. Entonces ya eso plantea un problema de alta seguridad nacional. Y de hecho los planes de las Fuerzas Armadas de contingencia abordan, contemplan la posibilidad de un escenario donde esa población, ante conflictos que se pueden dar en Haití, podría jugar un papel aquí en Haití o generar problemas internos, y esos planes se supone que deben ejecutarlos las Fuerzas Armadas para preservar la integridad del territorio nacional. Tú decís 1,5 millones, yo pienso que a ti se te están escondiendo cuando tú salgas a buscarlo. Pero yo he comprobado realmente que aquí hay más de 4 millones de más o menos. No. De hecho, hay poblaciones, yo tengo información de poblaciones enteras que están deshabitadas en Haití. Óyeme, lo que más quieren los que están promoviendo la fusión es dar unos números altos. Tan altos que se acepte que es un fenómeno irreversible. Pero yo no soy de ellos. Ya 1,5 millones desborda la capacidad de República Dominicana con mucho. En todos los sentidos, educativo, sanitario. Entonces tenemos en eso que tener la conciencia de que hay que cerrar la frontera como alta prioridad para abordar, no un tema migratorio, que eso es bueno decirlo, es un tema de seguridad nacional. Es un tema internacional, porque en la base de todo esto está el colapso de un Estado. Y la comunidad internacional lo sabe, lo saben los organismos internacionales. Y el colapso de 2 estados. No, y eso puede terminar provocando el derrumbe del Estado Dominicano y una situación de ingobernabilidad en la isla. Pero hay también un abatimiento de la identidad dominicana. Fíjate que los ataques, porque Duarte es un símbolo de la nacionalidad. Claro. Los ataques a Duarte, que es la expresión más alta de la conciencia de la dominicanidad, de la conciencia nacional. Por eso es el padre de la patria. No se lanzaron así, vamos a decir, al socaire porque un comunicador no se bebió la pastilla. No. Eso tiene primero un intelectual jesuita, Pablo Mella, escribió un libro sobre Duarte, Los espejos de Duarte, con un pensamiento crítico muy duro frente a la visión de Duarte sobre la dominicanidad. Pero después, un psiquiatra que había escrito un prólogo a favor de Duarte se despacha sorprendentemente con unos ataques contra Duarte. Y finalmente llegamos
a un ataque Un psicoanálisis forense. abierto en los medios de comunicación, que yo digo que fue una especie de test, de prueba, para medir el grado de respuesta social, porque después vemos que se produce un episodio, la presencia en la Puerta del Conde, donde se iza la bandera dominicana de la independencia, de un grupo de nacionales haitianos que fueron a decir, mira, volvimos, estamos aquí. Porque ese es el mensaje que todo el país ha entendido es ese. Sí, pero Entonces, una valoración final, porque ya nos quedan pocos minutos, sobre cómo se está atacando la simbología nacional desde los medios de comunicación como parte de una estrategia muy incisiva y muy fina para minar las bases de la conciencia nacional dominicana. ¿Y qué tú entiendes que debemos hacer los dominicanos? voy a contestarte eso y ojalá me dio tiempo de decirte algo que tu padre me dijo en el año 1992, pero vamos a vencer el esfuerzo. No solamente eso, vemos cómo constantemente hay noticias internacionales denostando a la República Dominicana y la dominicanidad en sí, los narcotraficantes número 1, las personas que están vendiendo más droga, la gente que está haciendo más ilícito, donde hay más corrupción, en el número qué sé yo cuánto, de todo, tratan de destacar a la República Dominicana en sus aspectos más negativos para ir destruyendo su imagen internacional y la conciencia nacional dominicana, que el dominicano se sienta cada día menos valioso y deteriorarlo y minarlo totalmente. Yo recuerdo que en el año 92, en una oportunidad, en conversación con tu padre, él dijo en un momento dado, me dijo, aquí es necesario que de asumir el poder se cree una Secretaría de Estado, en esa época era una Secretaría de Estado, que se encargue de reparar la identidad nacional dominicana. Recuerdo claramente eso. Pero es una labor de un liderazgo nacional y sobre todo de los presidentes, porque los presidentes son los primeros maestros, son los primeros maestros del país. Lo que hagan o dejen de hacer definitivamente va a impactar el conjunto de la sociedad. Los primeros orientadores el ejecutivo deben ser los primeros diplomáticos del país, deben ser los primeros defensores militares del país, porque son comandantes de las Fuerzas Armadas. Correcto. El número uno. El número uno. Placa número 1. Entonces, nosotros vemos que definitivamente está siendo agredida todo lo que es la dominicana, no solamente para hacer sentir al dominicano menos y esté en menos disposición de defenderla, sino también para desprestigiar a nivel internacional cualquier acción internacional que se produzca en contra de la República Dominicana. Vemos ahora cómo se anuncia, luego de esta antesala que tú indicaste, de la Puerta del Conde y demás, y de algunos programas de televisión que sabemos a quién obedecen y que siguen, anunciando desde hace 3 semanas que no le dan su papel, hay gente llorando ahí, haciendo unos dramas, ¿no es verdad? Vemos que ahora la Comisión de Derechos Humanos tiene una visita pendiente a la República Dominicana. Que va a ser próximamente, no sé para qué fecha exactamente. No, en los próximos días. Es decir, que estamos viendo cómo todo eso parece la preparación para fomentar en la idea de quienes vienen. El objetivo de todas esas campañas que yo conozco hace mucho campañas, es colocar a la República Dominicana en la condición de un Estado criminal que está fuera del orden internacional, y todo eso es preparatorio de un asalto a la soberanía del país, de un mayor asalto, porque es un proceso de ataque sistemático. Y obviamente se quiere que los dominicanos no reaccionen en defensa de lo que es suyo. Pero lamentablemente el tiempo de este espacio se agotó. Solamente nos resta agradecerte tu disposición de participar en este programa. Soltar a los amigos y amigas televidentes a que estos temas deben ser objeto de reflexión por su parte, reflexión profunda, reflexión íntima, en grupos de amigos, en grupos de vecinos,
porque República Dominicana está enfrentando las pruebas más difíciles de toda su existencia nacional. Nosotros también queremos agradecer a nuestros patrocinadores de Leche Milex que hacen posible la transmisión de este programa, en otras palabras, y los exhortamos a que sigan, en otras palabras, en los siguientes horarios. Este programa se transmite los domingos en horario de 1 y 10 de la noche, 1 de la tarde, 10 de la noche, los martes y jueves en horario de 7 de la noche, y lo pueden encontrar, la colección completa de los programas, en otras palabras, en un canal de YouTube llamado En Otras Palabras TV. Hasta la semana entrante, Dios mediante, en que estaremos de nuevo con ustedes en una nueva entrega de En Otras Palabras.